vamos a hablar de núcleo interfásico. A la hora de hablar de núcleo interfásico, lo primero que hay que saber es cómo está conformado el núcleo, ¿bien? Su estructura también, qué es lo que hay dentro del núcleo, los componentes, obviamente el ADN, ARN, nucleolo, y después los mecanismos de transporte a través del complejo de poro nuclear, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un núcleo, obviamente estamos hablando de células eucariotas, el cual está envuelto por una doble membrana, ¿bien? Esta doble membrana no es continua, está toda llena de poros, que justamente era lo que yo les contaba recién, los poros nucleares, o complejo de poros nucleares, porque hay un montón de proteínas las cuales van a formar parte de este poro, ¿sí? Entonces, este núcleo, en donde contenemos al material genético, está envuelto entonces por una doble membrana. Y esta doble membrana, a su vez, se continúa con una organela que ya habíamos estudiado en sistema de endomembrana, ¿se acuerdan? Con el retículo endoplasmático rugoso o granular. Entonces, esta envoltura, como es una doble membrana, va a tener una cara citosólica, también que tiene ribosomas, y una cara luminal. Este es el lumen. ¿Cómo el lumen? Claro, el lumen del retículo, el lumen de red, se continúa con este espacio intermembranoso, que ahora ya no se va a llamar lumen, sino que se va a llamar espacio perinuclear. Lo voy a poner acá. Espacio perinuclear. O sea que acá tenemos algo, ¿no? Tenemos que el lumen o luz del retículo se continúa con el espacio perinuclear de la envoltura nuclear. Ahora, esta envoltura, esta doble membrana, como les conté, estaba llena de poros, pero tiene que estar sostenida por un elemento del citoesqueleto celular, que también lo recordarán de la clase de citoesqueleto, que forma redes proteicas, de forma muy pero muy ordenada, con pequeñas unidades, o sea monómeros, que se llaman lámina A, lámina B, lámina C. Y conforman lo que es la lámina nuclear. ¿Por qué es importante esto, esta parte más estructural? Porque justamente esta envoltura debe tener un sostén, algo que les dé, además de sostén, resistencia, que le dé forma. ¿Bien? Entonces, por dentro, vamos más para adentro, vamos a encontrar un espacio, una manchita, porque no tiene membrana, que vamos a denominar nucleolo. Y acá en todo este espacio, este plasma del núcleo, lo vamos a llamar nucleoplasma. Entonces, en lo que respecta al material genético, vamos a encontrar a nuestro ADN y vamos a ver que el ADN es un polímero de nucleótidos. No está solo, no está desnudo, sino que esos 2 metros, en serio, casi 2 metros de ADN que se encuentran en nuestras células, están todos enrollados junto con proteínas denominadas histonas, las cuales lo van a enrollar mucho más en la periferia del nucleoplasma. Esto se va a llamar heterocromatina, cromatina, y más centralmente vamos a encontrar el material genético disperso junto a esas proteínas que no se unen tanto, así que no lo compactan tanto. Esto se va a llamar eucromatina, más central. Es decir, el ADN cuando se asocia a proteínas histónicas y no histónicas se llama cromatina. Pero, ¿cómo se va ubicando? Bueno, la cromatina más compacta, heterocromatina en la periferia, la cromatina más laxa, eucromatina más central. Entonces el ADN y las proteínas, en general histonas y no histonas, generan lo que llamamos cromatina. Ahora, ¿qué implicancias tiene eso? Eso es importante también que lo sepamos entender.
Bien, quiero que hagamos de cuenta que acá tenemos nuestro ADN, ¿no? Mi doble cadena, todo bien. Bueno, este ADN, como bien saben, tiene una secuencia de nucleótidos de pares de bases, adenina con timina, citosina con guanina, ¿se acuerdan? Citosina con guanina, timina con adenina y así. Toda una secuencia de pares de bases, ¿sí? Esto, por ejemplo, es mi ADN, mi doble cadena, antiparalela y helicoidal. Quiero que lo razonemos. A este ADN que tiene todas cargas negativas, porque esto que está acá son las bases, ¿no? Base nitrogenada, esto era la pentosa, es un azúcar de 5 carbonos, que en este caso se llama desoxirribosa, y el grupo fosfato. Acá lo mismo, ¿no? Esta es la base, pentosa y grupo fosfato. Y así, es un polímero de nucleótidos, ¿no? El ADN, ¿sí? De desoxirribonucleótidos. Entonces, todo esto está formando una secuencia, lo cual tiene información importante, ¿sí? Ya sea secuencias con información para la regulación de la expresión génica, vamos a encontrar secuencias promotoras, secuencias reguladoras, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero la cuestión es que acá hay secuencias que tienen información. Ahora, este ADN, al tener todos estos fosfatos, tiene mucha carga negativa. Entonces, al tener tanta carga negativa, eso atrae a proteínas llamadas histonas que tienen residuos de histidina que tienen carga positiva. Esto de dato de color no es para que lo sepan y no se lo van a preguntar, sino que quiero que tratemos de razonar un poco más esto, que tiene mucho que ver con el estado de EU o heterocromatina, ¿sí? Entonces, acá las proteínas histonas se asocian al ADN justamente atraídas por su carga. Y como ustedes ven, yo esa información la leo. Todos pueden leerla, ¿no? Esto es eucromatina. Que habíamos dicho que en el núcleo, cromatina. Que en el núcleo se encontraba más central. Ahora, por otra parte voy a encontrar lo mismo. Quiero que observen esto y ustedes mismos lo respondan. ¿Pueden leer eso? ¿Es legible? ¿Esto es legible? Sí, esto es eucromatina, se lee. ¿Esto es legible? No, no se puede leer esa información. Esto es heterocromatina, súper empaquetada, súper enrollada. Acá la información no se puede leer. Esto está más periférico en el núcleo, ¿sí? Heterocromatina. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que hay modificaciones de estas proteínas histonas, ¿se acuerdan? Ellas se modifican químicamente y se unen más al ADN y lo pueden achicharrar más, compactar más a la información, ¿sí? Lo compactan mucho más todavía. Ahí está. Y eso hace que la información no se lea. Bueno, esto es heterocromatina. Lo cambiamos a un nombre más bonito, un lenguaje más lindo. ¿Esto lo puedo copiar? Sí. O sea, lo puedo transcribir, transcripción activa. ¿Esto lo puedo copiar? No. O sea, no lo puedo copiar, no lo puedo transcribir. Transcribir es copiar. No puedo hacerlo, ¿sí? Transcripción inactiva. Bien. Ahora, entendiendo esos fundamentos, o esa ubicación de la EU y heterocromatina en los dos estadios de la cromatina, también otra cosa importante a saber del núcleo son los mecanismos de transporte a través de los complejos de poro nuclear. ¿Sí? ¿Se acuerdan esta envoltura discontinua llena de poros? Bien, estos poros se llaman complejos de poro nuclear. Justamente, acá mi camarógrafo está un poco resfriado. Bueno, justamente les decía que esto se llama complejo de poro nuclear. ¿Pero por qué? Porque hay proteínas, hay octámeros de proteínas que forman un anillo interno y otros un anillo externo, claro, para el citosol, ¿sí? Y acá lo mismo, anillo interno y anillo externo.
También hay otras proteínas que se llaman proteínas radiales. Esto es como, ¿qué onda? ¿Por qué así? No, es sencillo, chicos, radiales, irradian hacia la luz del poro. De anclaje, se anclan a los anillos externos e internos del poro, de anclaje. ¿Sí? O sea, por eso es un complejo de poro nuclear, está todo lleno de proteínas. Bien, entonces, por este poro es importante que ustedes puedan buscar en su bibliografía oficial que por este poro van a pasar dos cosas, dos tipos de transportes. Un tipo de transporte pasivo y otro tipo de transporte que es activo. El pasivo no es lo mismo que la membrana plasmática, olvídense de la membrana plasmática. Acá hablamos de difusión simple por el transporte pasivo, pero no porque sea una difusión a través de membranas, no. Acá es pasivo simplemente porque las moléculas pasan sin gasto energético. Y son moléculas pequeñitas, iones, por lo que podemos decir que para moléculas pequeñas y iones, el transporte a través del complejo del poro nuclear es un transporte no regulado. ¿Me importa el gradiente? No, no me interesa. Acá simplemente es un poro por donde pasan, entran y salen moléculas y iones. De una forma no regulada, pasiva. ¿Bien? Otra cosa es el transporte activo. Recordarán del primer examen parcial que el transporte activo tenía varias características. Entre ellas, una de las características era que gastaba energía, la principal. Después hablábamos de que uno va en contra del gradiente, otro a favor. Bueno, acá el gradiente no me interesa. Acá lo único que importa es el tamaño de esa molécula. En este caso sería una macromolécula. Una proteína, un ARN. En este caso, lo que me interesa es el tamaño. ¿Sí? Transporte pasivo, tamaño de moléculas chiquititas. Transporte activo, ¿por qué es activo? Porque la molécula es enorme. Una macromolécula, por ejemplo, una proteína. ¿Bien? Entonces, una proteína que es una macromolécula va a utilizar un tipo de transporte activo. Va a gastar energía. ¿Por qué tiene que gastar energía? Justamente porque esta proteína va a utilizar nucleoporinas, ¿sí? Que también ayudan al pasaje de esta. Me olvidé de nombrar otra más, que son proteínas fibrilares que forman una canasta hasta este lado hacia la luz del poro. La puse mal, ahí está. Proteínas fibrilares. Estas son nucleoporinas. Bueno, la cuestión. Nucleoporinas, proteínas del núcleo, ¿no? Bueno, del poro del núcleo. Bueno, entonces, esta proteína, esta macromolécula va a utilizar estas nucleoporinas, va a pasar por estas, ¿sí? Por este complejo de poro nuclear. Pero para pasar por él, estas nucleoporinas, ¿se acuerdan las proteínas radiales? Estas que estaban de acá. ¿Qué onda? Esta macromolécula es enorme, ¿cómo va a ser? Bueno, estas se tienen que acomodar, ¿sí? Tienen que funcionar como un diafragma y acomodarse a esta macromolécula enorme. Además, ella no puede pasar así nomás. Necesita de otras proteínas, transportinas, cariotransportinas, que son las exportinas y las importinas. ¿Bien? Como yo voy a meter cosas al núcleo, voy a hablar de una importina. O sea, voy a necesitar que esta macromolécula tenga un pequeño péptido llamado NSL, acá está, que significa señal de localización nuclear. ¿Para qué? Para que venga una proteína llamada importina, justamente, la importina que tiene dos subunidades, una alfa y una beta. La cuestión es que esta importina, ¿por qué está afuera? Está en el citosol. Claro, porque tiene que importar, tiene que ingresar cosas al núcleo. En este caso, macromoléculas. La participación de esta proteína, de esta señal y todo esto, y que sea una macromolécula enorme, me hace clasificar a este tipo de transporte activo regulado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos la importina,
que reconoce esa señal de localización nuclear de esa macromolécula que quiero importar, que quiero meter en el núcleo. ¿Por qué? Y porque lo necesito ahí. Uy, ¿qué pasó? Ah, no, ahí está. Me asusté. Bueno, creí que había rajado el pizarrón. Bueno, esta importina entonces reconoce ese péptido de esta macromolécula que quiero ingresar al núcleo y hace la importación nuclear. Pero para eso, como yo les conté que esto se tiene que acoplar al tamaño de la molécula, bueno, de la macromolécula, yo voy a necesitar otras proteínas reguladoras. Y acá aparece justamente la que quiero hablar ahora, que genera mucha confusión en los alumnos, de las proteínas RAN, las GTPasas RAN, o RAN GTPasas. Son proteínas que justamente utilizan GTP, en donde acá la importina reconoce la señal de localización nuclear que tiene la proteína a importar, ¿no? Primer paso. Segundo paso, ¿qué voy a hacer para ingresar esto al núcleo? Y fuente energética. Entonces, aquí, esta importina, para poder importar esta macromolécula enorme hacia el núcleo a través de este polo nuclear, a su vez también va a regresar con una proteína llamada RAN. RAN GDP. Y otras proteínas que ya no son reguladoras del transporte, que ya no son encargadas de la direccionalidad de transporte, sino reguladoras, que acá estaría otra llamada RAN GAP. ¿Qué hace esta? Bueno, RAN GAP se encarga de mantener a esta otra GTPasa unida a GDP. ¿Sí? De manera así. Ahora, esta a su vez también ingresa a través del poro nuclear junto con la importina y todo el complejo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que suceda la importación nuclear, ingrese el componente, ingrese la macromolécula hacia el núcleo, hacia mi núcleo plasma. Acá está, ¿no? Miren. Ingresé, ¿no? La macromolécula con su señal de localización nuclear. Ahora, la importina también. Claro, como ya importó algo hacia el núcleo, ya lo llevó para acá, ella me sirve acá dentro del núcleo, chicos. No me sirve. Ella tiene que importar cosas, tiene que ingresar cosas. Entonces, chau, vuelve. Voy a hacer que vuelva. Necesito que la importina vuelva de nuevo a donde estaba, al citoplasma. ¿Para qué? Para que vuelva a reconocer otra señal de localización nuclear con otra macromolécula y vuelva a ingresar de nuevo. Yo necesito que esta me importe, me lleve cosas hacia el núcleo. Entonces, la importina se tiene que ir. Listo, ya dejé la carguita por acá, que era la macromolécula, que era lo que me importaba, entonces la importina tiene que regresar. Pero regresa unida, y acá viene la participación de esta, a RAN GTP. Pará, ¿no era GDP? Sí, RAN GDP ingresó. ¿Se acuerdan que había venido por acá? Tac, tac, tac. Vino, ¿no? Acá está. RAN GDP vino por el poro, así. Se metió acá. ¿Y qué le pasó a RAN GDP ahora? ¿Qué le pasó? Bueno, acá adentro hay otra proteína llamada RAN GEF, otra reguladora, que lo que hace es agarrar este RAN GDP, cuando lo ingresa, e intercambiar su GDP por GTP. ¿Para qué? Para que esa importina que ya me soltó lo que yo quería acá adentro, se vuelva a donde tenía que ir. Y nuevamente sale la importina unida a RAN GTP, sale por acá la importina, y RAN GTP se vuelve a hidrolizar a GDP. La importina la dejo para que vuelva a reconocer otra señal, y ahora RAN GDP vuelve de nuevo al núcleo. Es todo un círculo vicioso aproximadamente, no sé.
Bueno, espero que se haya entendido. Si no, vuelvan el video. Y si ven que no se entiende todavía, me escriben, ¿sí? Bueno, vamos al caso contrario. Vamos a sacar cosas del núcleo. Voy a hacerlo al poro un poco mejor. Ahí va. Entonces, esto era el mecanismo de importación nuclear, ¿sí? Un transporte activo regulado. Ahora, voy a sacar cosas del núcleo, voy a exportar. De nuevo, quiero que lo razonemos. Si yo quiero exportar, yo quiero sacar cosas del núcleo, ¿no? Necesito que acá adentro haya algo que me ayude a sacar cosas del núcleo. Haya una exportina. Esta exportina, esta proteína, lo que hace es unirse a la macromolécula que quiero sacar, que quiero exportar, y en este caso esta macromolécula tiene un pequeño péptido que se llama NES, señal de exportación nuclear, para que exporte. Bueno, entonces la exportina ahora, ¿qué hace? Reconoce la NES, ¿sí? Reconoce la señal de exportación nuclear, este pequeño péptido. Lo reconoce y ¡pac! Se une. Acá está la exportina. Voy a borrar. Ahí está. Ahora, sí, todo bien, reconozco, pero ahora necesito ayuda de alguien más. A RAN, GTP o GDP. Bien, RAN GTP. Adentro del núcleo, RAN GTP. Fuera del núcleo, RAN GDP. ¿Sí? Siempre es así. Entonces, a su vez a esta exportina se le une RAN GTP. ¿Por qué GTP? Y porque había una proteína reguladora que lo intercambiaba por GTP. Se llamaba RAN GEF. F de fosforilar, por ahí le puede servir. RAN GEF, que estaba acá, hizo que este sea RAN GTP, se une a la exportina a su vez a la NES. Y la NES, señal de exportación nuclear, está en la macromolécula que quiero sacar. Ahí va. Bueno, ya están repitiendo el video seguro. Bueno, entonces, todo este complejo sale a través de la luz del poro. Cuando sale, yo tengo que desprender todo esto. Tengo un quilombo acá y tengo que desprenderlo. Primeramente voy a sacar lo que yo quería, ¿no? Yo quería exportar esa macromolécula, quería sacarla al citosol. Listo, ya está, ya la saqué. Era mi objetivo, ¿sí? El mismo camino, mi objetivo era sacarlo. Listo, chau, ya está, ya lo exporté. Pero pará, la exportina quedó acá afuera. La exportina quedó acá afuera, está bien. La exportina me sacó esta macromolécula, pero ahora tiene que volver a donde estaba. ¿Para qué? Y para exportar otra cosa. Si me queda acá afuera, no me sirve la exportina, ¿sí? Entonces, esta exportina, todo el complejo, lo que pasa en realidad, para verse soltado, uy, ¿cómo estoy? Para verse soltado de la macromolécula, la exportina tuvo que sufrir un cambio. A la proteína que estaba unida, que era RAN GTP, a ella le pasó algo. Fue cambiado por RAN GDP. Se hidrolizó el GTP. Y eso lo hizo una proteína reguladora, denominada RAN GAP. Que lo que hizo con este RAN GTP que había salido junto con todo el complejo fue romperlo, hidrolizarlo y transformarlo en RAN GDP. Al hacer esa transformación hizo que estas dos se separen, ¿sí? La exportina y la proteína que yo quería exportar. Ahora la exportina es RAN GDP y ya no me sirven acá, vuelven de nuevo al núcleo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuevamente RAN GEF intercambie RAN GDP por GTP, se una de nuevo a la exportina reconozca una NES de alguna macromolécula y vuelva a sacar todo, ¿no? Fíjense que es un mecanismo de transporte bastante regular. Bueno, espero que
les haya servido. Recomendaciones en núcleo, el capítulo de núcleo. No sé si me va a morder. El capítulo de núcleo. Sí, ya sabía. Bueno, el capítulo de núcleo de... Para, me mordió. Me saltó, se puso loca. No quiere leer el capítulo de núcleo. Se puso loca. ¿Qué pasa, mía? Me mordió. Bueno, les decía, el capítulo de núcleo, ¿sí? Está muy bueno del libro de Robertis. Ese sí lo recomiendo. Está muy bueno. Y cosas importantes. Esto del transporte regulado a través del poro nuclear es lo más importante del núcleo interfásico, ¿sí? Obviamente hay más detalles que deben saber, que es no solamente la estructura de la eucromatina y la heterocromatina, cómo se posicionan a lo largo del núcleo, sino que también las secuencias que existen de ADN en las células eucariotas, ¿sí? Así que con eso estamos completitos. Chau, chau.